Vamos a continuar con esta serie de reflexiones, de enseñanzas que hemos estado tocando en las últimas semanas, que se llama ¿cómo? Reyes y sacerdotes. ¡Qué chiste! Tramposos. Muy bien, los perdono. Reyes y sacerdotes. ¿De qué estamos hablando propiamente aquí? Estamos hablando de nuestra identidad. Ojo, tal vez tú vengas por primera vez aquí y tú digas, bueno, pero esto que tiene, esto es de los hermanos, esto es de los cristianos. No, esto es de todos los seres humanos. Si tú eres un ser humano, fuiste creado con un diseño y con un propósito. Y tiene que ver con esto. Y lo que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas es de recuperar esa identidad que Dios nos dio. Cuando Dios pensó en el ser humano, no pensó en, pues, ¿qué hago con este pedacito de creación que me sobró, verdad? Voy a hacer un mono aquí. No, Dios nos pensó, nos diseñó y nos hizo hasta lo último, pero nos hizo hasta lo último con una razón muy importante. Dios quería poner a alguien que lo representara, que gobernara sobre la creación que Él había hecho. Alguien que sirviera como el puente de conexión directa entre el Creador y la creación. Y entonces en esos dos aspectos de la conexión con Dios y del gobierno de todas las cosas que había creado, fue precisamente que Dios formó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Ya lo habías escuchado alguna vez eso, ¿verdad? Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y hablábamos que esta imagen y esta semejanza tienen que ver precisamente con estos dos aspectos, gobierno y sacerdocio. Dice que nos hizo a su imagen, y la palabra imagen, que la hemos estado repitiendo algunas veces aquí, que es la palabra Selem, que significa proyección o sombra. Somos una proyección de Dios, venimos directamente de Él, tenemos esa relación profunda con Él, directa con Él. Es decir, que la idea de Dios es que cuando la creación nos viera a nosotros, lo vieran a Él, lo reconocieran a Él, su imagen. Pero la otra palabra, que es semejanza, viene de la palabra demut, que significa molde, que tiene la capacidad de darle forma, de dirigir, de gobernar todas las cosas. Porque la idea de Dios es que el ser humano se encargara de mantener el orden que Dios estableció desde el principio para todas las cosas en la creación. Y entonces nace este concepto de reyes y sacerdotes que se encuentra en la palabra ahí en el libro de Apocalipsis. Dice, Dios nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes. Esa es la identidad de todo ser humano. Nos hizo para conectarnos con Él directamente. El ser humano es el único ser que tiene la conciencia para poder conectarse con cosas, con las cosas trascendentes, es decir, con las que no son materiales. Ninguna otra forma de la creación tiene la capacidad de relacionarse con lo que es intangible, con lo que es invisible, principios, con lo espiritual, con lo que no tiene materia. Y también el ser humano es el único que tiene la capacidad de ejercer gobierno, porque puede decidir, puede razonar, puede tomar decisiones, puede escoger. Y esas capacidades Dios las puso en nosotros como parte de nuestro diseño. El problema empezó cuando perdimos de vista la imagen y la semejanza. ¿Qué hizo el pecado? Nos separó de Dios y dejamos de reflejar a Dios. Se perdió esa conexión. El pecado hizo una franja entre nosotros y Dios, nos separó de Él y entonces perdimos la imagen. Ya no hay comunicación directa, ya no había la manera de acercarnos a Él porque nuestro pecado nos alejaba. Y también con la imagen se perdió la semejanza. Cuando la creación vio al hombre después de la caída, ya no vio a Dios, ya no vio al Creador allí, entonces lo desconoció y dijo, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Tú por qué quieres venir a mandarme si quién eres tú? Y entonces perdimos el gobierno de las cosas, perdimos la comunicación y perdimos el gobierno. Dios nos diseñó así: parte tierra
Nos hizo del polvo de la tierra para comunicarnos con la tierra y parte eterna o etérea a través del soplo divino que Él puso sobre nosotros y puso eternidad en nuestros corazones. El domingo pasado hablábamos acerca de la recuperación de la imagen, del sacerdocio, de esa conexión directa que Dios quiere tener con nosotros, cómo Dios nos hizo precisamente para conectarnos con Él, para estar en esa relación cercana, profunda con Él. Y el día de hoy quiero hablar acerca de la otra parte o la otra dimensión, ¿verdad? El domingo pasado hablábamos acerca de en qué consiste el sacerdocio, cómo es una persona que ejerce un sacerdocio real. Hoy vamos a hablar de cómo ejercemos la verdadera autoridad de un rey. ¿Está listo? Quiero invitarle para que vaya conmigo ahí al libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo número 8. Salmo número 8 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Y esta va a ser la base inicial de la reflexión del día de hoy, que se llama autoridad de rey. ¿Cómo se llama? Autoridad de rey. Muy bien. Salmo número 8, versículos 5 al 6. Dice así en el nombre de Jesús. Hiciste al hombre poco menor que un Dios y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho, Señor. ¿Qué lo hizo? Señor. De las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que Él nos hable en este día? Que podamos recibir una palabra que nos transforme la mente, que nos transforme el pensamiento. Pídele al Señor que Él te hable. Dile, si tú vienes por primera vez, dile, Señor, ya llegué aquí, ya me trajeron, ya me invitaron, ya me esforcé por estar aquí. Si tú tienes algo para decirme a mí, habla mi corazón este día. ¿Lo puedes hacer? Cierra tus ojos y hablemos un momento con el Señor. Estamos agradecidos, Señor, en esta hora. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por cada momento que transcurre alabando tu nombre, hablando contigo, viendo a nuestros hermanos estando juntos, pero también este tiempo en que tú nos hablas, que tú hablas a nuestra vida a través de la palabra que ya nos dejaste. Hoy quiero que mi corazón reciba esta palabra. Yo la necesito, Señor, también. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a poder atesorarla en nuestros corazones. De manera voluntaria hoy yo te entrego cualquier cosa que me pueda estorbar, cualquier cosa que pueda ser un distractor para mí. Yo te lo entrego, Señor, porque quiero saber lo que tú quieres hablar a mi vida en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía que la semana anterior hablábamos de la necesidad de recuperar el sacerdocio. Es decir, no se puede recuperar nada más si primero no recuperamos la relación con Dios. Nosotros somos porque Él es. Amén. Nuestra realidad depende de su realidad. Yo soy porque Él es. Y cuando yo no estoy conectado con Él, me pierdo a mí mismo. Me pierdo porque yo soy un reflejo. Yo soy solo un reflejo. Si tú tienes un espejo delante de ti, te pones, te ves a ti mismo, pero si tú te quitas, el reflejo desaparece, no se queda allí. Y puede ser un espejo muy bonito, muy caro, con luces y todo lo que tú quieras, pero si no hay nada que reflejar, no existe. No hay un reflejo. Bueno, nosotros somos el reflejo de Dios y entonces si Dios no está en esa conexión, nosotros no somos. Somos porque Él es. Por eso es importante recuperar la conexión primeramente. Ese sacerdocio, esa capacidad de poder entrar y de estar cerca de Dios, conocerlo y poder reflejarlo al resto de la creación. Ahora, decíamos que el pecado nos robó esa comunión, nos impidió poder estar cara a cara con Él. Pero hoy quiero tratar otro de los efectos del pecado en nuestra vida. Además de robarnos la intimidad con Dios, esa cercanía, nos robó la autoridad de ser sus representantes aquí en la tierra. Porque te decía hace un momento, Dios nos creó para ser sus representantes aquí en la tierra. Que nosotros lo reflejáramos a Él y que ejerciéramos su gobierno sobre el mundo.
Y entonces el pecado nos desconectó de ese lugar, nos descolocó del lugar donde Dios nos había puesto, un lugar de honra que el Creador nos había dado sobre la creación. Era lo que leíamos hace un momento. Lo hiciste poco menor, es decir, un reflejo. Lo hiciste poco menor que un Dios. Nos hizo como un reflejo, como una proyección de sí mismo, pero lo coronaste, dice, lo colmaste de gloria y de honra. Nos puso un lugar especial y todo lo puso debajo de nuestros pies para que nosotros ejerciéramos gobierno. El escrito de este salmo que leíamos al principio hace una pregunta, unos versículos adelante de lo que leímos hace un momento. Dice ahí en el Salmo 8, versículos 3 y 4, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Ahora, hay que ver algo interesante en este pasaje. El salmista observa, está haciendo un recuento de las maravillas de Dios, y entonces sale esta expresión de alabanza de sus labios, ¿verdad? El Salmo 8, un salmo muy precioso, y que comienza diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y entonces empieza a hacer un recuento de la maravillosa obra de Dios, los cielos, las estrellas, la tierra, el mar. Pero luego se detiene un momento y dice: y cuando veo toda esta creación, cuando veo todo lo maravilloso que tú hiciste, luego volteo y veo al hombre y digo: ¿y quién es este? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdas, de que él tengas memoria? ¿Quién es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Es decir, el salmista no logra encontrar esa conexión entre la perfecta creación de Dios y el ser humano que habita en ella. Porque nuestro lugar era el de gobernantes o de reyes sobre lo que Dios creó. Y entonces ahora vemos a un hombre luchando contra la creación que se supone que debería de gobernar. Por eso el salmista hace esta pregunta: ¿en qué momento? O sea, ¿cómo pasó todo esto? ¿Cuál es la desconexión que hubo? Porque en el diseño original, luego vienen los versículos que leíamos al principio, en el diseño original, tú hiciste al hombre poco menor que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra, y lo hiciste señorear sobre las obras de sus manos. ¿Sabe? El salmista no está hablando de la realidad que él veía en el presente. El salmista estaba hablando de el ideal que Dios creó en el principio. Así lo hiciste, para coronarlo de gloria y de honra, y para que gobernara sobre las obras de tus manos. Así nos diseñó. El problema es que no era la realidad que estaba viendo, ni tampoco es la realidad que hoy estamos viendo aquí. Porque aunque pareciera que los seres humanos fuéramos los que regimos la tierra, los que gobernamos sobre la tierra, la realidad es que la creación nos sigue gobernando a nosotros. Seguimos batallando, seguimos luchando con tantas cosas, con el dinero, con la familia, seguimos luchando con el trabajo, luchamos con la salud. Por más ciencia y por más tecnología que el ser humano haya desarrollado, todavía siguen existiendo enfermedades que el ser humano no puede vencer, que no podemos derrotar. No podemos tener control completo sobre el dinero. No podemos ejercer un control correcto, completo sobre la familia, sobre el trabajo, sobre las relaciones que tenemos. No, vivimos batallando, vivimos luchando. ¿Por qué? Porque se perdió la conexión con Dios. Perdimos el sacerdocio, pero también perdimos la conexión con la tierra, la conexión correcta con la tierra. Seguimos viviendo aquí, pero no estamos en la posición en la que Dios nos puso. Hace un tiempo, cuando hablaba acerca de esta desconexión, del momento en que el hombre se desconecta con Dios y cómo Dios baja, ¿verdad? Génesis capítulo 3, y empieza a decir: ¿dónde estás?
empieza a hablarle a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y hablábamos de esa pregunta, ¿verdad? ¿Será que un Dios omnisciente que está en todas partes y que todo lo sabe, realmente no sabía dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba escondido allá detrás del árbol o atrás del matorral? No lo sé. Dios lo sabía exactamente. Pero es una especie de pregunta retórica. ¿Dónde estás, Adán? Porque no estás donde yo te puse. No estás en la posición en la que yo te puse. Te moviste, Adán. Tu corazón se movió. Tu esencia se movió hacia otra parte. Perdimos esa posición que Dios nos dio como gobernantes. Y no podemos gobernarnos ni a nosotros mismos. No somos capaces ni de gobernar las pasiones que batallan dentro de nosotros. ¿Sabe? El universo fue creado en orden, incluyéndonos a nosotros. Pero nosotros fuimos los que nos movimos del lugar. Todo esto que estamos viviendo y todo esto que estamos pasando, de una u otra forma, directa o indirectamente, tiene que ver con el hecho de que nosotros los seres humanos nos movimos de la posición en la que Dios nos puso al principio. Perdimos la conexión, el sacerdocio, y perdimos el gobierno. Perdimos la corona, el reinado sobre la tierra. Ahora, quiero hablar de algo que creo que es importante de mencionar, porque hay un problema que tenemos la mayoría de los cristianos, ¿sabe? Y un problema que tenemos la mayoría de las iglesias, y lo hemos sufrido, la iglesia cristiana lo ha sufrido a lo largo de todas las edades. Y es que en el afán de acomodarnos lo mejor posible, polarizamos nuestra mente y creamos un mundo dicótomo, es decir, un mundo dividido, un mundo separado en dos partes. Adoptamos un pensamiento que no es bíblico, pero que lo hicimos bíblico de alguna manera porque suena muy piadoso. Pero la realidad es que es más bien un pensamiento platónico. Tiene que ver con la explicación de este filósofo griego Platón, cómo se divide el mundo entre un mundo espiritual y un mundo material, y que todo eso no tiene que ver nada una cosa con la otra, que uno es bueno y que el otro es malo. Y adoptamos los cristianos, fíjense, ese pensamiento platónico que dice que lo espiritual es bueno y lo material es malo. Todo lo que sea espiritual, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, eso es bueno, eso es correcto, eso es de Dios. Y todo lo que es material, como es intrascendente, por lo tanto es malo, por lo tanto es algo que no debería de importarnos. Y el problema es que la iglesia cristiana, tenemos siglos predicando doctrina platónica, con versículos bíblicos incluso. Pero ese es un evangelio que está incompleto. Un evangelio platónico que separa lo espiritual de lo material, y entonces por eso tenemos iglesias, tenemos lugares donde mucha gente se recluye, lugares incluso donde durante mucho tiempo hombres o mujeres se recluían y se separaban completamente del mundo, ¿verdad? Y nace todo este movimiento monástico, nacen los monasterios donde la gente de Dios tenía que ir a recluirse y separarse completamente de todo lo que tiene que ver con el mundo. Pero eso no es bíblico, eso es platónico. Hoy no tenemos tal vez entre nosotros monasterios, pero sí seguimos teniendo un pensamiento que escapa a todo lo que es material y se va de lleno a cualquier cosa que suene espiritual. En vez de recuperar la autoridad y el lugar que Dios nos dio en la creación material, lo más sencillo es decir que todo lo del mundo es malo y todo lo de la iglesia es bueno. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto es cristiano y esto no es cristiano. Separamos, nos polarizamos. Separamos el día domingo del resto de la semana y llamamos al domingo el día del Señor. ¿Cuántos habían escuchado esto? El domingo es el día del Señor, y yo me pregunto, ¿y el lunes y el martes y el miércoles de quién son? ¿De quién son? ¿Para qué están allí? ¿Será que solo el domingo Dios tiene que ser glorificado? ¿Será que solo el domingo nosotros adoramos a Dios? ¿De quién es el sábado? ¿De quién es el miércoles? ¿De quién es el viernes?
Separamos a Dios no solo en los días de la semana, sino también separamos a Dios de nuestro trabajo. Dios allá en la iglesia el domingo todo bien, pero en mi trabajo es otra cosa. Acá opera otra circunstancia. Vivimos bajo principios muy distintos a lo que Dios estableció. Separamos a Dios de nuestra economía. No creemos que el dinero tenga nada que ver con la adoración. Y no me estoy refiriendo ni a diezmos, ni a ofrendas, ni a aportaciones de ningún tipo. Me refiero al uso a que le das al dinero, la manera en que gobiernas. Porque el dinero es una de las cosas más difíciles de gobernar. Tiene el poder de gobernarnos, de gobernar nuestro corazón. Hace un par de semanas atrás estuvimos aquí, ¿verdad? En un taller de finanzas y veíamos cómo el dinero nos gobierna tanto que tiene la capacidad hasta de gobernar nuestro estado de ánimo, ¿sí o no? ¿Cómo te sientes cuando traes billetitos ahí en la cartera? Que te llega la paga, ¿verdad? Y llegó bien. Bien contento, bien alegre. ¿Y cómo te sientes cuando ya no traes dinero? No me hablan, ¿verdad? Ando chido. No me hablen. Ni se me acerquen porque no tengo, ¿verdad? Tiene el poder hasta de gobernar nuestro estado de ánimo. Porque separamos a Dios, separamos sus principios para el gobierno sobre las finanzas, sobre el dinero y sobre todas las cosas. Separamos a Dios y lo dejamos recluido a un día que definimos como espiritual, que es el domingo, y ahí sí todo bien con Dios. Pero el resto de la semana vivo bajo mis propios deseos, bajo mis principios, creyendo que gobierno cuando estoy siendo gobernado por las pasiones que batallan dentro de mí. Y entonces todo se viene abajo. Cuando el ser humano no gobierna con Dios, cuando el ser humano no permite que Dios sea el Señor de toda su vida, no solamente de un día a la semana, todo comienza a resquebrajarse, porque sin Dios nosotros no podemos gobernar correctamente. Nuestro gobierno depende de nuestra conexión. Así terminábamos el domingo pasado, ¿verdad? Que de la calidad de nuestro sacerdocio será la calidad de nuestro gobierno. Que un buen sacerdote próximamente, seguramente se convertirá en rey. Ahora, si queremos que las cosas comiencen a fluir de manera correcta en nuestras vidas, si tú quieres aprender, si tú quieres empezar a ejercer un gobierno correcto sobre todas las cosas a tu alrededor, tenemos que bajar la imagen de Dios a todo lo que nosotros hacemos, no solo a lo espiritual, a todo, al trabajo, al estudio, al matrimonio, a la paternidad, a la salud, a todo, absolutamente todo lo que nosotros vivimos, y tenemos que representar a Dios en todas las esferas de nuestra vida para que la creación nos reconozca como hijos de Dios y que volvamos a tener autoridad sobre ella. Tenemos que recuperar esa imagen de rey. Tenemos que recuperar esa posición como reyes. Y no se trata nada más de decir, entonces yo soy rey, ahora yo voy a gobernar y nomás mis chicharrones truenan aquí. No, no es tan sencillo. Se trata de una transformación de nuestro ser a través de la renovación de nuestra mente, como dice Pablo allá a los Romanos. La transformación empieza con el cambio de nuestra mentalidad. Y así como vimos el domingo pasado, ¿cuál es la imagen de un sacerdote? ¿Cómo opera un sacerdote real? Hoy quiero que veamos cuáles son las características de la imagen de rey que tenemos que recuperar para poder recuperar la autoridad. Y es importantísimo recuperar la autoridad, porque cuando uno no tiene autoridad se tiene que esforzar demasiado para hacer las cosas. Uno tiene que desgastarse muchísimo para hacer las cosas. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene autoridad? No le batalla tanto, ¿verdad? Solo da la orden, solo manda, solo hace que lo que él haga trascienda y llegue mucho más allá. Dios nos dice en su palabra que Él nos ha dado autoridad, pero nosotros tenemos que entenderla y aceptarla en nuestra vida. Cuando ya he recuperado mi sacerdocio, lo siguiente que viene es recuperar nuestra autoridad. Porque temo decirle que en la mayoría del mundo cristiano somos muy buenos para buscar la parte del sacerdocio, pero bastante malitos a la hora de ejercer gobierno allá afuera en el mundo.
Entregamos todo. Entregamos todo. No solo se trata de mi batalla personal, de lo que batallo yo aquí en mi círculo cercano. Se trata de todo lo que hay en el mundo. Entregamos la economía del mundo a Satanás. Se la entregamos. Y son sus principios los que operan. Es la forma en la que Él dice que tienen que pasar las cosas. Le entregamos el arte. Y entonces nos creamos nuestra música cristiana, ¿verdad? E inventamos el concepto de música cristiana. Porque la música cristiana es la que adora a Dios. Pero la realidad es que no existe tal cosa como la música cristiana o la pintura cristiana. No existe. En un principio, cuando el arte nació con la idea de glorificar a Dios. Todo. Pero llegó un momento en que partimos el mundo, generamos ese pensamiento dicótomo y le dejamos el arte, le dejamos la economía, le dejamos la política, le dejamos la educación, le dejamos todo a Satanás. Ay, ahora andamos haciendo marchas, ¿verdad? Andamos haciendo marcha porque están aplicando leyes y cosas que atentan completamente contra la imagen que Dios estableció. ¿Por qué? Porque lo soltamos. Porque dijimos, no, fuchi, eso es del diablo, ¿no? Eso no. El cine, la música, el arte, la educación. Creímos que los cristianos no teníamos nada que hacer en eso y soltamos la política, ¿verdad? No, eso es del diablo. Nadie debe entrar en eso, nadie debe de incursionar allá. Y soltamos todo y lo dejamos en manos del enemigo y ahora estamos viviendo la realidad que nosotros mismos propiciamos. Por eso es importante que recuperemos nuestra imagen como reyes, porque Dios nos puso sobre la tierra para que seamos influencia y gobierno, no por nosotros mismos, sino a través de la imagen de Dios en nosotros. Esa es la respuesta de Dios para este mundo. Esa es la respuesta de Dios para este mundo. Pero a veces los cristianos nos conformamos con venirnos y vemos cómo el mundo está pasando allá afuera y lo que hacemos es encerrarnos más en nuestros templos, ¿verdad? Decirle, Señor, ya ven, por favor, sácanos de aquí, y creamos una mentalidad escapista. Pero tenemos que recuperar la verdadera imagen que Dios estableció para nosotros en la palabra. Ahora vamos a ver estas características y la primera de ellas es el origen. ¿Cuál es el origen de este gobierno? ¿Cuál es el origen de este reinado? El origen es la tierra. Este reinado es de la tierra, no es del cielo. Del cielo es el sacerdocio. En nuestro gobierno es de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7 habla de la creación del hombre. Dice, y entonces del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida, y así el hombre se convirtió en un ser con vida. ¿De dónde nos hizo? De la tierra. Nos hizo seres terrenales para que estemos aquí en la tierra, para que gobernemos aquí en la tierra. Nos hizo del mismo material que hizo todo lo demás. No bajamos del cielo. Nos hizo de la tierra para que estuviéramos en conexión. Pudo bien haberlo creado de la nada, porque Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Pudo haber hecho un movimiento, ¿verdad? Y que el hombre hubiera aparecido, se hubiera materializado así en un momento. Pero Dios, aunque Él puede hacer todo y lo puede hacer fácil, se toma su tiempo y toma procesos para hacer las cosas, porque cada parte del proceso es importante. Si Dios nos hizo con sus propias manos del polvo de la tierra, había una razón para ello. Había una razón. ¿Por qué Dios se complicó amasando, verdad? Y haciendo ahí las piernas y los brazos y la cabeza. Porque había una razón, ponernos en conexión con la tierra, que no dejáramos de ser parte de esta tierra. La verdad es que hemos generado una cultura escapista en la mente de las personas. Les enseñamos a que huyan del mundo, ¿verdad? A que escapen del mundo.
Pero hay que entender que hay una gran diferencia entre lo que nosotros traducimos como la palabra mundo y lo que la Biblia habla acerca de esa palabra, mundo. Para nosotros el mundo es una cosa, es el planeta, es todo lo que vemos aquí alrededor de nosotros. Pero en la palabra del Señor, la palabra mundo tiene dos palabras originales diferentes. Hay una de ellas que habla acerca del planeta, del mundo material, y hay otra que habla acerca de un sistema. El sistema del mundo o de la carne o del pecado. La Biblia nos exhorta a que huyamos del sistema del pecado, pero no así del planeta en el que vivimos, hermano. No, Dios no quiere que nos desconectemos de este mundo. Pero entonces nosotros creamos un pensamiento escapista y perdimos y abandonamos la conexión con la tierra y dejamos vacante nuestra identidad de rey, que está íntimamente ligada con la tierra en la que vivimos y con lo que nosotros somos. Por eso dice Apocalipsis 5:10. Si lo tienen por allí me lo pueden poner, porque ustedes me van a ayudar a leerlo. Y para nuestro Dios nos hiciste reyes y sacerdotes. ¿Qué sigue? ¿Dónde? Otra vez, ¿dónde? ¿Ya? ¿Lo captó? Y reinarán sobre la tierra. Sí. Y es Apocalipsis el que habla. ¿Okay? No habla de que nos vamos a ir y aquí todo va a desaparecer y todo va, pum, caput, se acabó el mundo. No. La Biblia dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo y estará sobre la tierra y reinaremos sobre la tierra. Y ahí discúlpame, ¿verdad? Si le estoy reventando su burbujita espiritual, pero no vamos a estar en el cielo para siempre. El cielo va a bajar a la tierra y reinaremos aquí sobre la tierra. La intención de Jesús nunca fue que escapáramos de la dimensión en la que nos encontramos, sino que la conquistemos, que la recuperemos. No somos reyes espirituales, somos sacerdotes espirituales, pero somos reyes aquí en la tierra. ¿Paz de Cristo, hermano? Sí, veo así varios como que me están mirando con cara de lo malo que está muy lejos la puerta, ¿verdad? Es muy sencillo presumir para muchos en asuntos espirituales, para justificar a veces la falta de gobierno que tenemos sobre las cosas de la tierra, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la economía. Y algunos se recargan demasiado en la parte espiritual. Se recargan demasiado en la parte espiritual porque les da vergüenza o les da miedo o no quieren aceptar que su parte terrenal deja mucho que desear. Queremos solamente vivir lo espiritual, pero escapamos de nuestras responsabilidades terrenales, hermano. Eso no es honrar la identidad de Dios sobre nosotros. Nuestro gobierno es aquí, sobre la tierra. Amén. ¿Cuál es la dimensión en la que se mueve un rey? El sacerdote se mueve en una dimensión espiritual, pero el rey se mueve en una dimensión natural. Fíjese lo que dice Juan en el capítulo 1 y verso 14. Y la palabra se hizo, ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Tres cosas. Se hizo carne, habitó entre nosotros y lo vimos. Todo eso habla de una dimensión natural. Así como un sacerdote sabe moverse en el ámbito espiritual, un buen rey debe saber moverse y accionar en el plano natural. Esa es su dimensión en la que se mueve. Hace carne la palabra. No se la pasa declarando. Mucha gente cree que tener autoridad espiritual es andar declarando aquí y allá, y yo declaro, yo decreto, y yo ato y desato. No, la verdadera autoridad es cuando la palabra se hace carne en nosotros, cuando yo hago lo que la palabra del Señor dice. La palabra dice que los fariseos y los escribas
se asombraban de las enseñanzas de Jesús, porque la gente decía: Él no enseña como los escribas y los fariseos, sino que habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué Jesús hablaba como quien tiene autoridad? Porque Él era la palabra hecha carne, materializada. La verdadera autoridad no es andar declarando y decretando. La verdadera autoridad se ejerce cuando yo vivo la palabra, cuando acciono en el mundo material. Amén. Para poder redimirnos, Jesús tomó nuestra naturaleza humana, porque no solo estaba interesado en el alma de las personas. No, Dios no solo estaba interesado en la parte intangible, estaba interesado en todo lo que nosotros somos. Él no vino solo en espíritu, vino en carne, para que nuestra naturaleza humana, esta carne, este material, también sea redimida y transformada. Se trata de ocuparse de todo, no solo de lo espiritual, sino también de lo material. Esta también es una parte importante de nuestra fe. El cómo atendemos los asuntos de nuestra naturaleza humana habla del estado de nuestro corazón, refleja claramente el estado de nuestra fe. Lucas 16:11 dice: entonces, si no son confiables en las riquezas, dígalo otra vez, mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Quieres tener las riquezas del cielo, hermano? Tienes que aprender a manejar bien las riquezas de este mundo. Una persona que no ejerce buen gobierno en lo material jamás tendrá autoridad espiritual. Porque si no podemos con estas que son tangibles, ¿cómo podremos con las riquezas del espíritu que son intangibles? ¿Cómo tratamos las cosas? Habla del estado de nuestra fe. Hay una palabra, una reprensión que el apóstol Pablo hace en una de sus cartas a las iglesias y les dice: aquel que no provee para los de su propia casa es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Si no puede atender bien las cosas de este mundo, jamás podrá atender correctamente las cosas que son del Espíritu. ¿Qué testimonio le damos a la gente afuera, a los que no creen en Dios, si nuestra vida natural está peor que la de ella? No, hombre, hermano, ¿para qué me invitas a tu iglesia? No, para ser como tú mejor. Ay, muere, ¿verdad? Así estoy muy bien. No, hermano, nuestro testimonio. La gente no va a andar viendo nuestro espíritu. La gente no va a andar viendo lo que nosotros estamos hablando en nuestra oración. La gente ve lo que hacemos en el día a día, cómo nos manejamos, si tenemos gobierno sobre las cosas o las cosas nos gobiernan, si tenemos gobierno sobre nuestro carácter o el carácter nos gobierna a nosotros, si tenemos gobierno sobre las finanzas o el dinero nos controla. Trabajamos por dinero, somos avariciosos, somos despilfarradores, gastamos en lo que no debemos y luego andamos pidiendo prestado y para colmo ni pagamos. Nos andan correteando. No, hermano, el testimonio que la gente tiene que ver en nosotros es tangible. Por eso el Verbo se hizo carne, para que lo viéramos, para que lo viéramos. ¿Cuál es la naturaleza de este rey? Su naturaleza es el gobierno. Así como la naturaleza del sacerdote es la adoración, la naturaleza del rey es el gobierno. Génesis 1, 27 y 28 dice: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Así como la naturaleza del sacerdocio es estar en intimidad con el Señor, la naturaleza del rey es ejercer autoridad. Es decir, se vuelve algo natural. Por eso la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, es decir, a los que tienen un sacerdocio correcto, todas las cosas les sirven, todas las cosas les ayudan para bien, ejercen gobierno sobre todo.
Cuando recuperamos nuestra naturaleza como reyes y sacerdotes, los valores de la vida se invierten en comparación con los de este mundo. Ya no trabajas por dinero. Ahora el dinero te sirve a ti. Ya no eres gobernado por tus impulsos, sino que tú los gobiernas a ellos. Dice la palabra: todo aquel que es nacido del Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Tiene control, tiene dominio. Las cosas le sirven, no él vive para servir a las cosas. Ya no vives luchando con tu familia, con tu matrimonio. Ahora los gobiernas de manera natural. Ahora gobiernas de manera natural, porque has recuperado tu identidad como rey, y la creación siempre seguirá reconociendo a su creador, aun y cuando lo vea en nosotros. La palabra está llena de principios. Si los aplicáramos de verdad a nuestras áreas de vida, lo natural, lo normal sería que nosotros gobernáramos sobre las cosas. Amén. Porque esa es la naturaleza de un rey, el gobierno. ¿Cómo adora un rey? ¿Cómo sirve a Dios un rey? Un rey sirve con su vocación, con su llamado. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Un rey sirve con lo que tiene aquí en la tierra, sirve con su vocación. Por mucho tiempo le hemos hecho pensar a la gente que la única manera de servir a Dios es en un lugar como estos, es en un templo. Y hemos encerrado el ministerio a cosas que se hacen dentro de la vida de la iglesia. Pero esto nos ha arrojado a resultados poco agradables. Gente que no se siente conectada con la iglesia porque su llamado, su vocación no está dentro de estas cuatro paredes. Su potencial no tiene nada que ver con las liturgias del culto. No tiene nada que ver con lo que nosotros denotamos como adoración convencionalmente. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que toda cosa buena, que todo don perfecto, que toda buena dádiva procede ¿de dónde? De arriba. Es el llamado de Dios para nosotros. Y que todo lo que yo hago debe adorar a Dios. Un buen rey entiende que su vocación es su manera de adorar a Dios. Dios, pastor, pero es que yo no sé cantar, o yo no sé tocar un instrumento, o yo no sé predicar, o yo no puedo hacer cualquiera de las cosas que se hacen aquí. Hermano, lo que tú sabes hacer es la imagen de Dios en ti. Hazlo para el Señor y esa va a ser tu mejor adoración, porque estarás haciendo aquello que Dios te hizo para que hicieras. No importa si no encaja con nada de lo que hacemos aquí. Hay tres áreas o tres formas en las que un cristiano puede adorar. Hay ministerios para todo tipo de personas. Hay ministerios que son para hacerse dentro del reino, dentro de la iglesia y dentro de un templo. Los hay. Pero también hay ministerios que son para hacerse dentro del reino y dentro de la iglesia, pero no dentro del templo. No tiene que ser dentro del templo. Pero también hay otra clase de ministerios que son los que menos hemos incursionado, que son para hacerse dentro del reino, fuera de la iglesia y fuera del templo. Amén. Y está en la vocación de cada uno de nosotros. Eso que tú sabes hacer. Eso que tú sabes hacer. Si tú sabes cocinar muy bien y amas cocinar, sirve a Dios con eso. Esa es la imagen de Dios en ti. Pero hazlo como para el Señor y no para los hombres. Si tú eres bueno para las actividades manuales, no sé, arreglar cosas, arreglar carros, construir, hazlo como para el Señor.
Adora a Dios con eso. Y no se trata de que vas a estar pegando ladrillo, vas a estar cantando alabanza. Si lo quieres hacer, adelante, lo puedes hacer. No, se trata de que hagas las cosas para glorificar a Dios en todo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Haz lo correcto. Hazlo en paz. Nada hagan por contienda, por vanagloria, dice la palabra. Y produce una experiencia de adoración con todo lo que tú hagas. Dile: Señor, ¿cómo puedes usar lo que yo hago para glorificarte? Chicos que están entrando a la universidad, que están en el proceso de encontrar una carrera, de buscar una carrera, no pienses en cuál carrera me va a dar más dinero cuando termine. No, esa no es la opción. Eso no es lo mejor que puedes hacer, porque tal vez te puedes quedar fuera de tu diseño y de tu vocación pensando en cuánto vas a ganar cuando termines. Y tenemos un montón de licenciados, arquitectos, doctores trabajando en Uber, ¿verdad? No tiene nada de malo. Mis respetos para los conductores de Uber y su paciencia, pero que no están haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Antes de pensar en cuánto voy a ganar, piensa: ¿qué es lo que yo puedo hacer según la vocación que Dios puso en mí? Y cómo Él puede glorificarse a través de mi vida. Porque un rey adora con su vocación, con su llamado personal. No te cierres a lo que hay aquí adentro. Abre tu mente y tu corazón, porque hay un mundo enorme y el reino de Dios tiene que establecerse. Necesitamos gente que incursione también en el mundo de la política, pero con valores correctos. Necesitamos gente que incursione en el mundo del arte, del cine, de la pintura, de la música, pero con valores correctos. Que no haga solo música para la iglesia, que haga música para el mundo, pero que exalte los valores correctos. Que le enseñe al mundo, hermano, porque nuestra música es preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mundo no la conoce. Ellos no la conocen. Necesitamos ir a donde el mundo está. Necesitamos verdaderos influencers que digan algo, que hagan algo de valor, que generen contenido de valor realmente para el mundo. Gente que tiene bien entendido cuáles son los valores correctos y la transformación que el mundo necesita. Hemos dejado muchas cosas en manos del mundo porque perdimos nuestro reinado. Es tiempo de recuperarlo. Amén. Gente que incursiona en todas las esferas del mundo y entiende que allí es donde Dios le llamó a adorar. ¿Cuál es la función de un rey? La función de un rey es restaurar el gobierno de Dios sobre la tierra. Mateo 6:10 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Hermano, en el cielo se hacen cosas diferentes a las que se hacen en la tierra. Cuando dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, no se refiere a que hagamos las mismas cosas que se hacen en el cielo. Se refiere a que todo lo que se hace aquí en la tierra se haga de la misma forma en la que se hace en el cielo. Perfectas para darle la gloria a Dios, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que Él estableció. Los hijos de Dios, los que hemos sido constituidos reyes por su voluntad, estamos aquí para recuperar el gobierno de Dios a través de nosotros. Y eso significa que las cosas vuelvan a hacerse como el Señor las estipuló desde el principio, recuperando el diseño original de Dios para todas las cosas. Es decir, que nuestra función es que todo vuelva a hacerse a la manera que Dios estableció. El arte, el gobierno, la educación, la familia, la salud, todo lo que tiene que ver con la esfera humana vuelva a hacerse de la forma en que Dios lo estableció desde el principio. Y quiero dejarte una palabra. Quiero dejarte una palabra porque la vamos a utilizar más adelante. Y habla de nuestro tiempo. Habla de esta etapa en la que nosotros estamos precisamente. Lucas 1:17 dice: y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías.
para hacer que los padres se reconcilien con los hijos y para llevar a los desobedientes a obtener sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir a su Señor. Nuestro deber, queridos sacerdotes, amados reyes, es preparar el camino para el regreso de nuestro Señor. Esa es nuestra función. Dios nunca renunció. Dios nunca renunció a su propósito para nosotros. Nunca. El pecado nos dañó la identidad, es cierto, pero Cristo vino a restaurarlo. Él es el postrer Adán, el que vino a mostrarnos cómo se debe de vivir la vida realmente, sin pecado, ejerciendo autoridad, siendo un reflejo del corazón de Dios, viviendo en intimidad con Dios, pero ejerciendo autoridad sobre las cosas naturales. Por medio de Jesucristo recuperamos ese sacerdocio, recuperamos la relación con Dios, pero también por medio de Jesús recuperamos el gobierno, nuestra capacidad de representar correctamente el reino de Dios aquí en la tierra. Mis hermanos, la iglesia no fue hecha únicamente para llenar templos. Esta no es nuestra función principal. Fue llamada para transformar ciudades. Fue llamada para transformar comunidades completas. Fuimos llamados no solamente para sobrevivir, fuimos llamados a influenciar, fuimos llamados a mover las cosas a nuestro alrededor. No fuimos llamados a solamente esperar el cielo, orar para que el Señor venga por nosotros y nos saque de este mundo tan peligroso. No. Fuimos llamados a manifestar el reino aquí y ahora. Cada familia restaurada es una expresión del gobierno de Dios. Cada negocio que se administra con los principios de Dios es una expresión del gobierno de Dios sobre la tierra. Cada vida transformada, cada vida que cambia sus hábitos, es una expresión del gobierno de Dios aquí en la tierra. Mis hermanos, recuperemos el gobierno, recuperemos nuestra asignación, recuperemos nuestra identidad y permitamos que el Rey gobierne nuestra vida para que a través de nosotros su reino vuelva a ser visible en esta tierra. ¿Cuántos reyes hay aquí? ¿Cuántos reyes hay aquí? Paso número 1, lo tienes que creer. ¿Cuántos reyes hay aquí? Dios hizo un reino de reyes y sacerdotes. Es tiempo de recuperar nuestro lugar, nuestra asignación, dejar de sobrevivir y empezar a gobernar sobre esta tierra en la que Dios nos puso. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Querido amigo que hoy estás en este lugar, que no has entregado aún tu corazón al Señor, para poder ejercer gobierno sobre las cosas creadas, primero necesitas recuperar tu conexión con Dios. No se puede ser rey sin ser sacerdote primero. No puedes hacer que las cosas funcionen en tu vida. Tal vez tú estás aquí porque tienes problemas en tu matrimonio y quieres estar mejor con tu pareja, y eso está bien. Tal vez tú estás aquí porque tienes un gran problema de salud y quieres recuperar tu salud y estar bien, y eso está bien. Tal vez tú estás aquí porque has tenido muchos problemas emocionales, laborales, qué sé yo, y quieres que tu vida logre tener un mayor orden, quieres estar mejor, y eso está bien. Pero para poder vivir como rey, primero hay que recuperar la conexión con nuestro rey. Mi gobierno es delegado. No gobierno por mi linda cara, no gobierno por mi decisión. Gobierno bien mi vida cuando mi corazón tiene al rey correcto. Así es que si hoy tú estás aquí, tú también fuiste llamado para ser rey. Pero primero tienes que recuperar la conexión, esa conexión que se perdió con el pecado. ¿Cómo se hace eso? Solo pídelo, solo dile al Señor: ven a mi vida, ven a mi corazón, sé el rey sobre mi corazón, porque ya me cansé de no tener el control de las cosas
que vivo. Ya me cansé de ser gobernado por mis impulsos. Ya me cansé de hacer cosas que me avergüenzan, pero que no puedo dejar de hacer. Ya me cansé de ver cómo mi familia se destruye, cómo mi matrimonio se cae a pedazos. Ya me cansé de sentir esta soledad en mi interior y no poder solucionarlo. Ya me cansé. Necesito ejercer gobierno, pero para eso necesito primero recuperar esa conexión contigo, Jesús. Si hoy tú quieres y puedes hacerlo, hoy puedes recuperar, hoy puedes empezar a recuperar la imagen de Dios en tu vida. Puedes empezar a recuperar esa imagen y esa semejanza de Dios sobre tu vida. Y si tú, mi hermano, que ya recuperaste la relación con Dios por la gracia de Cristo, pero no estás ejerciendo gobierno a tu alrededor, necesitas adquirir el evangelio completo, el evangelio de la salvación, pero también del reino de Dios, del gobierno de todas las cosas, y empezar a hacer influencia, hermano, porque Dios no nos llamó para llenar templos, Dios nos llamó para llenar la tierra con la gloria de Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás.